La lluvia en Bristol siempre le pareció especial a Bryony, no como en otras ciudades. Caía en gruesas gotas, como si el cielo estuviera de luto por algo antiguo e irrecuperable. Hoy era una lluvia acorde con el funeral de su padre. Malcolm Cale fue enterrado en la cripta familiar del viejo cementerio, a un par de kilómetros de la mansión que había sido su orgullo y obsesión. La mansión victoriana con torreones y vidrieras, transmitida en la familia Cale durante 5 generaciones, estaba ahora sin dueño. Bryony estaba de pie bajo el paraguas negro que Elliot sostenía sobre ella. Su marido tenía un aspecto impecable, incluso en el cementerio. Su traje azul oscuro le quedaba perfecto, como si hubiera sido diseñado para una ocasión de duelo. Elliot Reeves sabía cómo lucir apropiado en cualquier situación. Era uno de sus muchos talentos. ¿Va todo bien?, le preguntó en voz baja, acercándose a su oído. Bryony asintió, sin apartar los ojos del ataúd que se hundía lentamente en la tierra húmeda. Malcolm Cale, el hombre cuya palabra había sido ley en su casa, era ahora un recuerdo nada fácil. La ceremonia llegaba a su fin. El sacerdote pronunció las últimas palabras y los presentes comenzaron a dispersarse, murmurando condolencias y promesas de apoyo. Bryony sonrió mecánicamente y dio las gracias. Sintió la presencia de su marido detrás de ella, su mano en la cintura, un gesto de apoyo visible para todos. La pareja perfecta a los ojos de la sociedad. Rowena Glass, el ama de llaves de la mansión, se acercó a ella con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Señorita Bryony, siempre la llamaba así, incluso después de la boda. Si necesita algo... Gracias, Rowena. Bryony apretó suavemente las manos de la mujer que había trabajado en su casa durante más de 20 años. Significaste mucho para mi padre. Rowena asintió, con el rostro arrugado por una nueva oleada de dolor. Era la única que había visto a Malcolm Cale no solo como un patriarca severo, sino como un hombre con vulnerabilidades. Estaba muy orgulloso de ti, susurró el ama de llaves. Aunque no lo demostrara. Bryony se tragó un nudo en la garganta. No lo demostraba, eran las palabras adecuadas. Malcolm Cale nunca había sido generoso con las muestras de afecto. Los Cale no hacemos alarde de emociones, Bryony, le había dicho cuando ella había llorado a los 10 años tras la muerte de su madre. Manejamos el dolor con dignidad. 23 años después, ella todavía escuchaba esas palabras. Bueno, había sido una buena alumna. Hoy no tenía ni una sola lágrima en la cara. El coche está esperando. Elliot le tocó suavemente el codo. ¿Volvemos a casa? Hay que conocer a la gente. A casa. La mansión Thornhill, que había pertenecido a la familia Cale desde 1873. Un gran edificio de piedra gris, con un jardín que llegaba hasta el río Avon. El lugar donde sus antepasados habían hospedado a la aristocracia, hecho tratos y guardado secretos familiares. Ahora esta casa le pertenecía a ella, la última de la familia Cale. Elliot la cogió de la mano en el coche, con sus dedos cálidos y seguros. «Lo has hecho muy bien», dijo. «Tu padre estaría encantado». Bryony permaneció en silencio. Elliot nunca había comprendido la complejidad de la relación de ella con su padre. Para él, Malcolm Cale era la personificación del éxito, un rico hombre de negocios, un hombre muy respetado en la ciudad, el dueño de una propiedad histórica. Elliot nunca lo había visto en arrebatos de ira cuando las cosas no salían según lo planeado. Nunca había oído sus frías y calculadas reprimendas, capaces de derribar el suelo bajo sus pies mejor que cualquier grito. El coche atravesó las puertas de hierro forjado y entró en el largo camino de entrada. Bryony observó las gotas de lluvia que caían por el cristal, desdibujando el contorno de la casa a la que se acercaban. Thornhill, su prisión y su fortaleza. «Me he fijado en Raphael Thorne», rompió el silencio Elliot. «No tiene buen aspecto». «Era el mejor amigo de mi padre», replicó Bryony.
Se conocían desde la universidad. Y socio, no lo olvides, añadió Elliot. Me pregunto cómo irán las cosas ahora con sus proyectos juntos. Bryony se volvió hacia su marido. Incluso ahora, el día del funeral, su mente estaba en los negocios. Sin embargo, ¿qué se preguntaba? En 3 años de matrimonio había aprendido bien a su marido. La casa ya se estaba llenando de gente que venía a dar el pésame. Rowena y los ayudantes contratados para ese día servían bebidas y aperitivos. Bryony estaba junto a la chimenea del salón principal, aceptando condolencias, mientras Elliot se movía entre los invitados, manteniendo educadamente la conversación. Era un hombre extraordinario, dijo el hombre de pelo gris estrechándole la mano. Bristol le debía mucho. Bryony asintió, aunque sabía que el hombre apenas había conocido a su padre. Los funerales reúnen a una extraña multitud, los que están realmente de duelo y los que se limitan a marcar su presencia. Bryony, Rafael Thorne, el socio de su padre, se acercó a ella. Su rostro, habitualmente enérgico, parecía agotado. Lo siento mucho. Gracias, Rafael, dejó que la abrazara. ¿Cómo está? No puedo creer que se haya ido, la voz de Rafael temblaba. Íbamos a ir a pescar el mes que viene. Lo de siempre. Bryony sintió una punzada de dolor. Su padre y Rafael iban a pescar 2 veces al año, una tradición que había comenzado durante sus años universitarios. Malcolm Cale, en cambio, rara vez tenía tiempo para su hija. Recordó uno de sus cumpleaños, creo que el 16º. Su padre había prometido asistir a la cena de cumpleaños, pero en el último momento había llamado para decir que se retrasaba por una reunión importante. Bryony permaneció sentada en el comedor durante 2 horas, mirando la tarta que se enfriaba y sintiendo crecer en su interior la familiar decepción. Cuando por fin apareció su padre, con una disculpa superficial y un regalo caro, ella ya había aprendido a ocultar su resentimiento. Los Cales no hacen alarde de sus emociones. Malcolm asintió con aprobación al ver su sonrisa contenida, y Bryony se dio cuenta de que había pasado otra prueba de ser parte de la familia. ¿Te encuentras bien? La voz de Rafael la devolvió al presente. Sí, solo pensaba. Se obligó a sonreír. Todo pasa muy deprisa. Si necesitas ayuda con los asuntos de la empresa o con cualquier otra cosa, siempre estoy a tu disposición. Rafael le apretó la mano. Malcolm querría que cuidara de ti. Gracias, Rafael, pero puedo ocuparme yo, replicó Bryony. Tengo a Elliot. Al mencionar a su marido, algo brilló en los ojos de Rafael rápidamente, casi imperceptiblemente. Pero Bryony captó la sombra. Sí, por supuesto, asintió. Su marido es un hombre muy emprendedor. Quiso preguntarle a qué se refería, pero los interrumpió Imogen Hart, la abogada de la familia que había trabajado con su padre durante más de 15 años. Bryony, mi más sentido pésame. Imogen, siempre serena y profesional, parecía hoy realmente entristecida. Tu padre era un hombre excepcional. Gracias, Imogen. Bryony se volvió hacia Rafael. Lo siento, ¿podemos hablar más tarde? Rafael asintió y dio un paso atrás, e Imogen bajó la voz. Sé que no es un buen momento, pero tenemos que discutir algunos asuntos legales. El testamento, el traspaso de la propiedad. Por supuesto, asintió Bryony. ¿Quizá la semana que viene? Sí, me pondré en contacto contigo, vaciló Imogen. Tu padre hizo algunos cambios antes de morir. Tengo que explicarte los detalles. Bryony se puso tensa. ¿Qué clase de cambios? Aquí no. Imogen sacudió la cabeza. Reunámonos en mi despacho el martes. ¿Te parece bien a las 11? Sí, allí estaré. Bryony apartó la mirada de la abogada y se dio cuenta de que no se había dado cuenta de lo tensa que parecía Imogen en presencia de Elliot. Cuando había hablado de una reunión, evidentemente se refería a una conversación privada. La velada se prolongó interminablemente. Bryony sentía que sus fuerzas se agotaban por momentos.
Respondía automáticamente a las condolencias, asintiendo con la cabeza y sonriendo cuando era oportuno. En su interior crecía un vacío, no tanto por la pérdida de su padre, sino por darse cuenta de que nunca había habido una verdadera intimidad entre ellos. Finalmente, el último de los invitados se marchó. Bryony se sentó en el sillón junto a la chimenea, sintiéndose agotada. Rowena le trajo el té y se marchó en silencio. La casa quedó en un silencio desacostumbrado. Elliot entró en el salón con un vaso de whisky en la mano. Parecía emocionado, casi alegre, una expresión inapropiada para un hombre que acababa de enterrar a su suegro. «Un día duro», dijo, sentándose en el brazo de su silla. «Pero has aguantado bien». «Gracias», dijo ella dando un sorbo a su té. «¿Has hablado con Harrison? Os vi juntos». Harrison era uno de los abogados de papá, especializado en el sector inmobiliario. Sí, solo le daba el pésame. Elliot se encogió de hombros. «Ya sabes cómo son los funerales. La gente habla de cualquier cosa para evitar el tema de la muerte». Dio un sorbo a su whisky y dijo de repente: «Estaba hablando con Imogen sobre el testamento». Bryony se puso tensa. «¿Ah, sí? Dijo que lo hablaríamos la semana que viene». Pensé que sería mejor conocer los puntos principales ahora. Elliot dejó el vaso sobre la mesa. «Ya sabes, para estar preparados». Algo en su tono hizo recelar a Bryony. ¿Y qué dijo? Elliot se levantó y cruzó la habitación a grandes zancadas. Sus pasos sonaban amortiguados en la antigua alfombra persa. «Sabes, cuando nos casamos, había un pacto entre nuestras familias», comenzó. «Entre tu padre y yo, para ser exactos. ¿De qué estás hablando?» Bryony sintió un nudo en el estómago. «Tu padre quería un marido de confianza para ti», continuó Elliot sin mirarla. «Alguien que pudiera administrar su legado cuando él ya no estuviera. No confiaba en ti en este asunto». Bryony guardó silencio, sintiendo cómo cada palabra de Elliot la golpeaba como un martillo. «Nuestro matrimonio era parte del trato», se volvió Elliot hacia ella. «Me caso contigo, cuido de ti, y a cambio obtengo el control de la empresa y la propiedad». «Eso es absurdo», dijo Bryony. «Papá nunca aceptaría algo así». «Era un hombre muy práctico», sonrió Elliot. «Sabía que eras demasiado emocional para dirigir su imperio. Necesitaba a alguien como yo». Bryony dejó la taza en el suelo y sus manos empezaron a temblar. «No te creo. No importa si lo haces o no». Elliot se acercó. «Los documentos existen, o, mejor dicho, existieron». «¿Qué quieres decir?» «El contrato estaba ligado a la vida de tu padre», explicó Elliot. «Con su muerte, nuestro matrimonio quedó, digamos, técnicamente anulado». Bryony se puso de pie, sintiendo que la sangre se le escurría de la cara. «¿De qué demonios estás hablando? Un matrimonio no puede anularse por sí solo». «No en el sentido jurídico, por supuesto», convino Elliot. «Pero en el sentido legal sí, verás. Ahora que Malcolm ha muerto, nuestro contrato es nulo, lo que significa que ya no tengo que fingir que soy un marido cariñoso». Hizo una pausa, observando su reacción. «¿Tú fingiste?» Bryony sintió que la habitación comenzaba a girar a su alrededor. «No seas ingenua, querida», sonrió Elliot con indulgencia. «Ambos sabemos que no eres el tipo de mujer que atrae a hombres como yo. Sin la fortuna de tu padre, sin Thornhill, ¿qué tienes de especial?» Bryony miró al hombre con el que había vivido 3 años como si lo viera por primera vez. Cada mañana en el desayuno, cada cena juntos, cada noche. ¿Era todo mentira? «¿Qué es lo que quieres?», preguntó ella, sorprendida por la tranquilidad de su voz. «Lo que me prometieron», respondió Elliot con sencillez. «Thornhill y el control de la empresa. Podemos separarnos pacíficamente. Recibirás una generosa asignación y podrás vivir donde quieras, excepto en esta casa, claro». «Estás loca», susurró Bryony. «Esta es mi casa, mi herencia». «Era tuya», corrigió Elliot. «Eso ya ha cambiado.
Tengo papeles firmados por tu padre. Imogen puede verificarlo. Imogen. Bryony recordó la cara tensa del abogado. No creo que ella estuviera involucrada. Ella no estaba, admitió Elliot. Ella estaba en contra, pero el contrato lo redactó otro abogado, y es perfectamente legal. Se terminó el whisky de un trago y dejó el vaso vacío. Te doy una semana para hacer las maletas. Puedes llevarte objetos personales, pero nada de los objetos de valor de la familia. Se quedan en la casa. Bryony sintió que algo en su interior se rompía y, al mismo tiempo, que algo se unía. A espaldas de Elliot, encima de la chimenea, colgaba un retrato de su padre. Ojos fríos, labios apretados, postura perfecta. Malcolm Cale, un hombre que nunca hacía alarde de sus emociones. ¿De verdad crees que mi padre entregaría Thornhill a un forastero?, preguntó en voz baja. ¿Una casa que había pertenecido a los Cale durante generaciones? Algo parecido a la incertidumbre apareció en el rostro de Elliot, pero se recompuso rápidamente. Tengo los papeles, querida, y tienes una semana. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y sí, dormiré en la habitación de invitados. Que tengas un buen día. Cuando los pasos de Elliot se detuvieron, Bryony se hundió en una silla y miró el retrato de su padre. 3 años atrás, se había permitido creer que había conocido al hombre que la amaba, no el nombre Cale y todo lo que conllevaba. Ahora la ilusión se había hecho añicos. Me pregunto si su padre sabía qué clase de serpiente llevaba en el pecho, o si se trataba de su última y cruel prueba para ver si su hija podía proteger el legado Cale del depredador que él mismo había traído a la casa. Fuera cual fuera la respuesta, Bryony sabía una cosa: no renunciaría a Thornhill sin luchar. Si Elliot Reeves creía que se rendiría, no conocía bien a las mujeres Cale. La lluvia al otro lado de la ventana se intensificó, tamborileando en las ventanas de la mansión como si advirtiera de una tormenta inminente. Bryony se quedó mirando el fuego de la chimenea y sintió la misma llama en su interior, feroz y rebelde. Bryony había conocido a Elliot Reeves en una subasta benéfica en la Galería de Arte de Bristol hacía 3 años y medio. Recordaba aquella velada con todo lujo de detalles: las pesadas arañas de cristal, el tintineo de las copas, las conversaciones apagadas de gente para la que la caridad era más una excusa para presumir que un auténtico deseo de ayudar. Su padre había insistido en que asistiera como representante de la familia Cale. La posición social requiere implicación, Bryony. La reputación también forma parte del legado. Estaba apoyada contra la pared, mirando un cuadro que salía a subasta, un paisaje marino del siglo XIX de un artista desconocido del siglo XIX, cuando oyó una voz detrás de ella que decía: «No es la mejor obra, pero tiene algo atractivo, ¿verdad?». Bryony se dio la vuelta y vio a un hombre alto de atentos ojos grises. Su traje era impecable, pero sin la ostentación que caracterizaba a la mayoría de los presentes. «Me gusta el juego de luces», respondió ella. El artista ha captado el momento en que el mar casi se funde con el cielo. El hombre sonrió, y esa sonrisa hizo que su rostro adquiriera de inmediato un aspecto notablemente atractivo. Elliot Reeves le tendió la mano. Bryony Cale. ¿Cale? Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Eres la hija de Malcolm Cale? Y ahí estaba, el inevitable reconocimiento. No, Bryony, la aficionada a la pintura, o Bryony, la interesante conversadora, sino la hija de Malcolm Cale, un complemento del nombre y la fortuna de su padre. Sí, sonrió amablemente, preparándose para la conversación habitual. La gente siempre quería saber cosas de su padre, de Thornhill, del negocio familiar. Pero Elliot la sorprendió. «He oído que trabajas en restauración», preguntó. «¿Te especializas en la época victoriana?». Bryony parpadeó sorprendida. «Sí, pero ¿cómo lo sabe?». «Vi su artículo en la Antiquarian Review sobre la técnica de restauración de vidrieras», explicó.
Un trabajo impresionante. Por primera vez en toda la velada, Bryony se sintió realmente interesada en la conversación. Elliot Reeves no solo era un hombre atractivo, sino también un oyente atento. Le hizo preguntas inteligentes sobre su obra, le contó anécdotas divertidas de la vida de los marchantes de arte, y al final de la velada, Bryony se encontró hablando con él durante 2 horas, olvidándose de la aburrida subasta. Cuando él le pidió su número de teléfono, ella se lo dio sin dudarlo. Su primera cita tuvo lugar en un pequeño restaurante italiano a las afueras de Bristol. Bryony apreció la elección, no demasiado pretencioso, pero lo bastante acogedor para una larga conversación. Elliot le habló de sí mismo, de clase media, educado con becas, empezó con inversiones y ahora dirige su propia pequeña empresa. No es un historial tan impresionante como el de tu padre, dijo con una sonrisa, pero estoy trabajando en ello. No hace falta comparar, replicó Bryony. Mi padre heredó el negocio de su abuelo, y él lo heredó de su padre. Siempre he respetado a la gente que empieza de cero. Elliot parecía realmente interesado en ella, no en la heredera de los Cale, sino en la pasión de Bryony por la restauración y el arte. No intentaba impresionarla ni presumir como la mayoría de los hombres con los que había salido antes. Y esa fue la recompensa. Su relación se desarrolló rápidamente. En 3 meses, Elliot ya había conocido a su padre. Malcolm Cale era conocido por ser exigente con la gente, especialmente con los que se acercaban a su hija. Pero Elliot había sido capaz de encontrar un acercamiento, no adulador, no tratando de agradar a toda costa, sino mostrando un respeto y una perspicacia para los negocios que el mayor de los Cale no podía dejar de apreciar. Después de la cena, su padre se llevó a Bryony aparte y le dijo: «Es un joven sensato, ambicioso, pero no imprudente. Lo apruebo». Para Malcolm Cale, ese era el mayor de los elogios. Bryony se sintió aliviada de que, por primera vez, su elección contara con la bendición de su padre. 6 meses después, Elliot le propuso matrimonio, un sencillo anillo de zafiro. «El color de tus ojos», dijo. Bryony aceptó sin dudarlo. A sus 33 años, por fin había encontrado al hombre con el que quería compartir su vida. La boda fue modesta para los estándares de la familia Cale. Apenas un centenar de invitados en la finca de los amigos de su padre. Malcolm parecía satisfecho mientras llevaba a su hija al altar. Elliot estaba en el altar, seguro de sí mismo, tranquilo, con una cálida sonrisa destinada solo a ella. Pasaron su luna de miel en la Toscana, en una pequeña villa entre viñedos. 15 días de felicidad absoluta. Bryony nunca se había sentido tan amada y deseada. Elliot era atento, apasionado, cariñoso, el marido perfecto en todos los sentidos. A su regreso a Bristol, se instalaron en Thornhill. Malcolm insistió en ello. «La casa es demasiado grande para mí solo», dijo. «Además, algún día será tuya, Bryony. Elliot y tú deberíais acostumbraros a administrarla». Los recién casados ocuparon el ala este de la mansión, donde tenían su propio salón, dormitorio y estudio. Elliot se acomodó rápidamente a su nuevo papel de yerno de Malcolm Cale. Empezó a pasar más tiempo con su suegro, le acompañaba a menudo a las reuniones de negocios y se interesó por la empresa familiar. «Tu padre es un verdadero genio», le decía a Bryony por las noches. «Aprendo mucho de él». Malcolm, por su parte, parecía encontrar en Elliot al hijo que nunca tuvo. Bryony a veces se sentía celosa. Su padre nunca fue tan abierto con ella como con su marido. Poco a poco, Elliot fue asumiendo cada vez más responsabilidades en la empresa. Malcolm confiaba en él, le aconsejaba en asuntos importantes. Y cuando la salud de su padre empezó a flaquear hace un año, Elliot se convirtió en su mano derecha. «Te estoy muy agradecida», le dijo Bryony a su marido un día. «Haces tanto por papá». Elliot la abrazó y le besó la frente.
Es lo menos que puedo hacer por la familia que me acogió como si fuera suya. Y ahora, de pie junto a la ventana de su habitación la mañana siguiente al funeral, Bryony intentaba averiguar exactamente cuándo había empezado a desaparecer de la cara de Elliot la máscara de marido cariñoso. Había señales que ella hubiera ignorado, momentos en que sus ojos se volvieron fríos, en que su tacto parecía mecánico. El sol finalmente se abrió paso entre las nubes, iluminando el jardín de Thornhill. El jardín de rosas que su madre tanto había amado, ahora cuidado por las cuidadosas manos de Rowena, brillaba con las gotas de la lluvia de ayer. Bryony había contemplado esta vista desde que era una niña. Cada árbol, cada sendero formaba parte de su ser, y ahora Elliot quería arrebatárselo. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Pase», dijo sin volverse. «Buenos días, señorita Bryony». La voz de Rowena sonaba preocupada. «He traído té». «Gracias, Rowena». Bryony se volvió e intentó sonreír, pero no le salió bien. El ama de llaves dejó la bandeja sobre la mesa y la miró detenidamente. «¿No has dormido?». No era una pregunta. Era algo en lo que pensar. Rowena vaciló, claramente deseosa de decir algo más, pero se contuvo. «El señor Reeves se fue esta mañana temprano. Dijo que vendría a cenar». «Gracias, Rowena», asintió Bryony. «Ya puede irse». Cuando la puerta se cerró tras el ama de llaves, Bryony se acercó al té. El aroma era relajante, le recordaba cosas familiares, una estabilidad que ya no existía. Tenía que reunirse con Imogen Hart para llegar al fondo de esta pesadilla, pero primero tenía que ordenar sus pensamientos. El despacho de Imogen Hart estaba en un viejo edificio cerca del puerto de Bristol. Por dentro olía a madera pulida y libros viejos, olores que Bryony asociaba con el orden y la fiabilidad. «Bryony, pasa». Imogen se levantó de la mesa para saludarla. Era una mujer alta, de pelo corto y canoso, y siempre estaba impecablemente arreglada. «Gracias por venir». «Imogen, necesito saber la verdad». Bryony se hundió en la silla frente al escritorio. «Elliot me dijo cosas increíbles ayer, sobre una especie de pacto entre él y su padre». El rostro de Imogen se tensó. Sabía que no esperaría, sacudió la cabeza. Malcolm apenas tenía frío en la tumba. «Entonces es verdad». Bryony sintió que algo frío le oprimía el pecho. ¿Había algún tipo de acuerdo? Imogen abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta. «Sí, existe ese documento», dijo lentamente. «Pero la situación es más complicada de lo que su marido quiere hacerle creer». Dejó la carpeta sobre el escritorio, pero no la abrió. «Hace unos 4 años tu padre empezó a preocuparse por la sucesión. No tenía hijos y tú...». Imogen vaciló. «No mostré ningún interés en el negocio familiar», terminó Bryony por ella. «No me creía apta para dirigir su imperio». «Esa no es la cuestión», Imogen sacudió la cabeza. «Malcolm apreciaba tu inteligencia y tus habilidades, pero vio que eras feliz en tu propia esfera, haciendo trabajos de restauración. No quería obligarte a asumir una carga que te haría infeliz». Bryony parpadeó, sorprendida por la interpretación. «Así que», continuó Imogen, «empezó a buscar a la persona adecuada para dirigir el negocio mientras tú hacías lo que te gustaba. Alguien que pudiera formar parte de la familia». «Elliot», susurró Bryony. «No exactamente». Imogen abrió la carpeta. Malcolm estaba considerando varios candidatos, pero entonces conoció a Elliot Reeves. «Por casualidad», le recordó Bryony. «En la subasta». Imogen desvió la mirada. «No del todo por casualidad», dijo en voz baja. Elliot era uno de los candidatos que su padre estaba considerando. Malcolm había organizado su encuentro al Banfield. Bryony sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Incluso esto, su primer encuentro, lo que ella pensaba que era el destino, ¿había sido preparado? Pero luego las cosas salieron a su manera, añadió Imogen rápidamente.
Malcolm estaba encantado con la forma en que progresaba vuestra relación. Vio que eran felices, y eso era lo que le importaba. ¿Y el contrato? Bryony trató de mantener la calma, aunque por dentro estaba furiosa. Cuando os prometisteis, Elliot acudió a tu padre con una propuesta. Imogen sacó un documento de una carpeta. Dijo que te quería, pero que quería estar seguro de poder protegerte a ti y a tu herencia. Se ofreció a redactar un acuerdo por el que tendría derecho a gestionar la empresa y la propiedad, pero no a poseerla. Todos los activos seguirían siendo tuyos. Suena honorable, sonrió Bryony con amargura, pero no se parece a lo que me dijo ayer. Porque el documento que firmó con tu padre es distinto de lo que acordaron en un principio. Imogen le entregó los papeles a Bryony. Elliot cambió en secreto los términos antes de firmar. Malcolm ya estaba enfermo y no se dio cuenta del cambio. Bryony miró el documento y sintió que su ira aumentaba. Según el acuerdo, en caso de muerte de Malcolm Cale, Elliot recibiría la propiedad de Thornhill y una participación mayoritaria en la empresa. Bryony se quedaba con una tenencia vitalicia. Es un fraude, exhaló. ¿Cómo pudo? No lo supe hasta las últimas semanas de vida de tu padre, admitió Imogen. Malcolm descubrió el cambio cuando estaba revisando los documentos. Estaba furioso. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Bryony, sintiendo una nueva oleada de dolor. Incluso cuando se estaba muriendo, su padre no había confiado en ella lo suficiente como para iniciarla en sus problemas. No quería disgustarte, respondió Imogen suavemente. Y ya estaba trabajando en una solución. Sacó otro documento de la carpeta. Malcolm había hecho un nuevo testamento. Había cambiado las condiciones de la herencia una semana antes de morir. Bryony tomó el papel. Era un testamento estándar que le daba todo, Thornhill, la empresa, las cuentas, sin condiciones ni restricciones. Pero entonces, el acuerdo de Elliot. Inaplicable, confirmó Imogen. Un testamento debidamente certificado tiene prioridad sobre cualquier acuerdo anterior, especialmente los realizados mediante fraude. Bryony se recostó en su silla, digiriendo la información. Elliot dijo que tú confirmarías la legalidad de su acuerdo. Va de farol. Imogen negó con la cabeza. Jamás confirmaría un documento obtenido mediante fraude. Malcolm lleva más de 15 años confiando en mí, y no voy a traicionar su confianza. ¿Así que Thornhill sigue siendo mío? Legalmente, desde luego, asintió Imogen. Pero me preocupa lo que pueda hacer Elliot. Es ambicioso y, por lo que parece, no le disgustan los métodos desleales. Bryony dobló los papeles y se los devolvió a Imogen. ¿Qué puede hacer? Intentar impugnar el testamento. Imogen frunció los labios. Alegar que Malcolm estaba incapacitado por enfermedad, o que había sido presionado. Era poco probable que el tribunal se pusiera de su parte, pero podría llevar años, y mientras tanto, Thornhill estaría en peligro. ¿Qué pasa si le doy el divorcio?, Bryony preguntó. ¿Conseguiría algo? Según la ley británica, dada la corta duración del matrimonio y la falta de hijos, solo tiene derecho a una compensación mínima, explicó Imogen. Pero dudo que se conforme con poco. Ya ha saboreado el poder y la riqueza trabajando con tu padre. No querrá perderlo. Bryony se levantó y se acercó a la ventana. Podía ver el puerto, los barcos meciéndose suavemente sobre las olas, una imagen pacífica que no encajaba con la tormenta de su interior. Así que se casó conmigo por dinero y posición, dijo. Todo era mentira, cada palabra, cada toque. Lo siento, Bryony, dijo Imogen con auténtica simpatía en la voz. Es un duro golpe para ti, sobre todo tan pronto después de perder a tu padre. Bryony se volvió hacia la abogada. ¿Qué habría hecho mi padre en mi lugar? Imogen sonrió por primera vez en toda la reunión. Habría luchado. Malcolm nunca se echaba atrás ante las amenazas. Y no lo haré, se enderezó Bryony. ¿Qué quieres que haga? En primer lugar, ten cuidado, advirtió Imogen.
No le cuentes a Elliot lo de nuestra reunión. Deja que piense que su farola ha funcionado. Así tendremos tiempo para prepararnos. ¿Para qué? Para proteger tus derechos. Imogen sacó una tarjeta de visita y escribió un número de teléfono en el reverso. Es mi número personal. Llámame cuando quieras si Elliot hace algo, y trata de encontrar algún documento o prueba de sus intenciones, cualquier cosa que pueda ser útil en un juicio. Bryony cogió la tarjeta de visita y se la metió en el bolso. Gracias, Imogen, por todo. Tu padre era mi amigo, respondió la abogada con sencillez. Y le prometí que te protegería. Cumpliré esa promesa. Al salir del despacho de Imogen, Bryony no fue directamente a casa. Se dirigió a un pequeño café cerca del puerto, un lugar donde ella y Elliot se habían visto a menudo al principio de su relación. Ahora necesitaba tiempo para reflexionar. Sentada en una mesa junto a la ventana con una taza de té, trató de entender la información que había recibido. Toda su vida con Elliot había sido una mentira cuidadosamente orquestada. Cada gesto romántico, cada declaración de amor, todo había formado parte de un plan para apoderarse de su herencia. El resentimiento y la ira la invadieron, pero junto con ellos llegó algo más, la determinación. Elliot la había subestimado, creyéndola débil y maleable. Había pensado que se rendiría sin luchar, que le cedería lo que había pertenecido a su familia durante generaciones. Pero si a Elliot se le daba tan bien hacer el papel de marido cariñoso, ella podía hacer el de esposa asustada, al menos durante un tiempo, para darle la seguridad de la victoria mientras ella reunía sus armas para el golpe decisivo. Bryony regresó a Thornhill a tiempo para cenar. Encontró a Elliot en el comedor, sentado a la cabecera de la mesa, en el lugar que siempre había ocupado su padre. Esta imagen no hizo más que reforzar su determinación. «Ah, aquí estás», dijo levantando su copa de vino. «Creía que habías decidido huir. ¿A dónde iría?» Bryony se sentó frente a él, manteniendo la calma. «Esta es mi casa». «Todavía no», sonrió Elliot. «¿Has hablado con Imogen?» «Sí». Bryony bebió un sorbo de agua. «Me ha confirmado lo que has dicho». Una expresión de sorpresa se dibujó en el rostro de Elliot, rápidamente sustituida por suficiencia. ¿Lo ves? No he mentido. Thornhill pasa a mí por acuerdo con tu padre. ¡Qué extraño! Bryony sacudió la cabeza. Nunca pensé que mi padre pudiera hacerme eso. Elliot se encogió de hombros. Malcolm era un hombre pragmático. Sabía que necesitaba una mano firme para administrar su legado. «Tu mano», aclaró Bryony. «Exacto», asintió él. «No te preocupes, no te dejaré sin fondos. Como te he dicho, recibirás una generosa asignación». Bryony bajó los ojos fingiendo humildad. «Que piense que está destrozada». «Necesito tiempo, Elliot. Todo está sucediendo demasiado deprisa. Mi padre acaba de morir, y ahora me dices que nuestro matrimonio fue una farsa, que tendré que abandonar mi hogar familiar». Elliot se ablandó, todo lo que pudo. «Claro que lo comprendo. Puedes quedarte aquí un mes o dos, hasta que encuentres un lugar adecuado para vivir, pero las condiciones son las mismas. Thornhill y la empresa pasan a mis manos». «¿Y si no estoy de acuerdo?», preguntó Bryony en voz baja. Elliot dejó el tenedor y la miró con una sonrisa fría. «Entonces, las cosas se complicarían mucho más. Litigios, escándalos públicos, los trapos sucios de tu familia a la vista de todos. ¿De verdad quieres eso, Bryony?» Ella negó con la cabeza, sin mirarlo. «No, claro que no». «Está bien», volvió Elliot a su comida. «Sabía que eras una mujer sensata. Siempre he apreciado eso de ti». Bryony comió en silencio, incapaz de saborear la comida. Un plan se estaba formando en su cabeza. Elliot pensaba que la tenía acorralada, pero no sabía que ella ya había encontrado una salida. Después de cenar, Elliot se retiró al estudio que solía ser de su padre. Bryony subió a su habitación. Allí sacó su teléfono y envió un mensaje a Imogen.
Cree que me he rendido. Me dio 1 mes o 2 para desalojar. Necesito acceso a la oficina de mi padre. Seguro que allí hay algo que nos ayudará. La respuesta llegó casi de inmediato. Ten cuidado. No corras riesgos innecesarios. Mañana por la noche te enviaré los documentos que tendrás que firmar para proteger tus bienes. Bryony colgó el teléfono y se acercó a la ventana. La noche era clara. Las estrellas brillaban intensamente sobre Bristol. En algún lugar entre esas estrellas probablemente estaba su padre, observándola. ¿Qué diría ahora? ¿Estaría orgulloso de su determinación o le reprocharía su debilidad por permitir que Elliot entrara en sus vidas? No importaba. Ahora era su batalla. Y no iba a perder. Elliot tenía su juego. Ahora ella tendría el suyo. Pensó que la había enredado en cadenas de papel de documentos legales, pero no había considerado que el papel era un material frágil, especialmente cuando se trata de fuego. Bryony se sentó ante la antigua secretaria y empezó a escribir. Necesitaba hacer una lista de todo lo que sabía sobre Elliot y de todo lo que podía averiguar. En algún lugar de su pasado o de su presente tenía que haber algo que pudiera utilizar contra él. Necesitaba un arma, y la encontraría, costase lo que costase. El estudio de Malcolm Cale siempre había sido un santuario donde estaba prohibida la entrada a extraños. Incluso Bryony había necesitado un permiso especial cuando era niña para cruzar el umbral de esta habitación. Los paneles de roble oscuro, las pesadas cortinas, el olor a cuero, tabaco y libros viejos creaban una atmósfera de autoridad e inaccesibilidad. Ahora, de pie en el umbral con la llave en la mano, Bryony se sentía como si estuviera a punto de romper un antiguo tabú. Habían pasado 3 días desde su conversación con Imogen, 3 días de fingir ante Elliot que se había resignado a sus exigencias, 3 días esperando a tener la oportunidad de entrar en el estudio de su padre sin riesgo de ser detectada. Y ese momento había llegado. Elliot había ido a Londres a una reunión de negocios y no regresaría hasta mañana por la tarde. Rowena y el resto de la servidumbre habían tenido la noche libre. Bryony había insistido en que necesitaba estar sola, ordenando las cosas de su padre para sobrellevar su dolor. A Elliot no le importaba. Estaba demasiado ocupado consolidando su posición en la empresa como para prestar atención a su estado emocional. El reloj del pasillo dio las 10 de la mañana. La casa estaba vacía y silenciosa como al acecho. Bryony respiró hondo e introdujo la llave en el ojo de la cerradura. La puerta se abrió con un crujido silencioso, como si protestara por la intrusión. El estudio tenía el mismo aspecto que cuando vivía su padre. Perfecto orden en el enorme escritorio, libros encuadernados en piel en las estanterías, un globo terráqueo en un rincón. Parecía como si Malcolm hubiera salido un momento y estuviera a punto de regresar. Bryony cerró la puerta tras de sí y miró a su alrededor. ¿Por dónde empezar? En los últimos días había trazado un plan de acción. Elliot estaba buscando algo en los papeles de su padre. Ella lo había visto revisando papeles los días anteriores al funeral cuando pensaba que ella no estaba mirando. Así que debía de haber algo que temiera. Quizá pruebas de sus maquinaciones u otros documentos que pudieran arruinar sus planes. Empezó por el escritorio, revisando metódicamente cada cajón. Correspondencia comercial, facturas, cuadernos con la caligráfica letra de su padre. Todo hablaba de su pedantería y atención al detalle, pero nada que pudiera ayudarla a luchar contra Elliot. En el último cajón de su escritorio encontró una carpeta con el nombre Reeves. Su corazón se aceleró. Dentro estaban los resultados de la comprobación de los antecedentes de Elliot que su padre había encargado antes de aceptar el matrimonio. Educación, trabajos anteriores, situación económica, todo había sido minuciosamente comprobado. Bryony recorrió el documento con la mirada. Nada especial. La misma historia que Elliot le había contado. El instituto en los suburbios de Manchester, la Universidad de Bristol,
un trabajo en varias empresas de inversión y luego su propio pequeño negocio. Pero algo en este informe la hizo fruncir el ceño, demasiado suave, demasiado perfecto, como si alguien hubiera creado deliberadamente una biografía impecable. Dejó la carpeta a un lado, quizá le resultara útil más tarde. El siguiente punto de su plan era la caja fuerte. Estaba detrás del cuadro, una solución anticuada, pero su padre siempre había respetado la tradición. Bryony retiró el pesado marco y se quedó mirando la puerta de acero con cerradura digital. ¿Cuál podría ser el código? ¿El cumpleaños de papá? Demasiado obvio. ¿La fecha de fundación de la empresa? Tal vez. Probó varias combinaciones, sin éxito. Entonces recordó que su padre siempre utilizaba el cumpleaños de su madre para las contraseñas importantes. La única mujer en la que confiaba plenamente, solía decir. Bryony tecleó la fecha, 030-5957. La cerradura hizo clic y la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había carpetas de documentos, varias cajas de joyas familiares y una vieja caja de cuero. Bryony lo sacó todo con cuidado y lo extendió sobre la mesa. En las carpetas había acciones, certificados de propiedad, pólizas de seguros, todo lo que uno esperaría encontrar en la caja fuerte de un hombre de negocios de éxito. Pero lo que le llamó la atención fue la caja de cuero. Desgastada, con una cerradura de plata deslustrada, era evidente que había estado allí durante años. Bryony la abrió y vio un montón de cartas atadas con una cinta descolorida, unas cuantas fotografías y una llave pequeña. Desató la cinta y cogió la carta superior. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo, pero la letra seguía siendo legible. Era una carta de su abuelo, Edward Cale, a su padre. Querido Malcolm, comprendo tu impaciencia, pero te pido que reconsideres tu decisión respecto a tu asociación con Harlow. Conozco a ese hombre desde hace más tiempo del que tú llevas vivo en el mundo y puedo decirte una cosa, nunca actúa a menos que le beneficie. Hágase esta pregunta. ¿Por qué está tan interesado en fusionar nuestros negocios? Los Cale siempre han confiado en sí mismos, y eso nos ha permitido estar donde otros han caído. No lo olvides, tu padre, Edward. Bryony dejó la carta a un lado y cogió la siguiente. Estaba fechada 2 semanas después, y su tono era más duro. Malcolm, me decepciona tu obstinación. Harlow no es quien dice ser. Tengo pruebas de sus conexiones con individuos cuestionables en Liverpool. Si no sigues mi consejo, me veré obligado a tomar medidas para proteger el negocio familiar. Edward Bryony revisó el resto de las cartas. Contaban la historia de una disputa comercial entre su padre y su abuelo que se había desarrollado hacía más de 30 años. Al parecer, el joven y ambicioso Malcolm Cale había decidido ir en contra de los deseos de su padre y se había asociado con un Harlow en quien Edward no confiaba. Las consecuencias fueron desastrosas. Harlow defraudó a Malcolm y estuvo a punto de llevar a la quiebra el negocio familiar. En su última carta, escrita poco antes de morir Edward, escribió: «Hijo mío, no te digo, te lo advertí, no tiene sentido. Me alegro de que pudieras salvar la empresa, aunque el precio fuera alto. Recuerda la lección, Malcolm. Confía solo en la sangre de los Cales. Los de fuera siempre vienen con sus propios intereses, que rara vez se alinean con los nuestros. Te dejo Thornhill y todo lo que he construido. Cuida este legado para tus hijos como yo lo he cuidado para ti. Con amor, tu padre». Bryony dejó las cartas y recogió las fotografías. La primera mostraba a un hombre joven, en quien apenas reconocía a su padre, junto a un imponente hombre de mediana edad, presumiblemente el mismo Harlow. Sonreían mientras levantaban sus copas, celebrando obviamente la conclusión de un trato que más tarde resultaría ser una traición. La siguiente foto le hizo estremecerse. Mostraba al mismo Harlow, pero mucho más viejo, con las sienes grises, y a su lado, con la misma sonrisa de suficiencia, había un joven que se parecía mucho a Elliot. Bryony dio vuelta a la fotografía.
En el reverso estaba la inscripción: F. Harlow e hijo, Navidad de 2010. Solo 4 años antes de que conociera a Elliot. Sintió un escalofrío en la espalda. No podía ser una mera coincidencia que el hijo del hombre que había engañado a su padre se hubiera convertido en su marido. Elliot nunca había mencionado a su familia. Siempre se mostraba evasivo cuando le preguntaban por sus padres, limitándose a decir que habían muerto prematuramente y que había sido criado por un tío. Bryony comprobó frenéticamente las otras fotos. En una de ellas aparecía Elliot, estaba segura, en compañía de una anciana Harlow. Estaban sentados en un restaurante, discutiendo algo entre papeles. La fecha del reverso era de 3 meses antes de que ella conociera a Elliot. Su padre lo sabía. Sabía quién era Elliot en realidad. Pero entonces, ¿por qué la dejó casarse con él? No tenía sentido. Bryony dejó las fotos a un lado y se dio cuenta de que quedaba una cosa más en la caja. Una llave pequeña con una etiqueta. La etiqueta decía Segunda Biblioteca, volumen 3. La segunda biblioteca estaba en la planta baja, junto al estudio. Más pequeña que la biblioteca principal, se utilizaba sobre todo para guardar libros viejos y álbumes familiares. Bryony guardó rápidamente todo en la caja fuerte, dejando solo la llave, y se dirigió hacia allí. Al entrar en la biblioteca, se dio cuenta inmediatamente de lo que significaba la inscripción. Volumen 3 no era un libro, sino una sección de una estantería. Los armarios de la biblioteca estaban numerados con números romanos. Se acercó al armario numerado tercé y empezó a examinarlo. Nada fuera de lo común, solo libros antiguos de historia y derecho, pero algo le decía que estaba en el buen camino. Bryony examinó el armario con detenimiento, comprobando cada estante hasta que se dio cuenta de que había un hueco casi imperceptible entre la pared trasera y el panel lateral. Introdujo la llave en el agujero apenas perceptible y la giró. Se oyó un chasquido silencioso y parte de la pared trasera se abrió, dejando al descubierto un pequeño nicho. Dentro había una carpeta delgada y un sobre sellado con la etiqueta Bryony, abrir en caso de emergencia. Le temblaron las manos al cogerlos. Su padre había dejado algo específicamente para ella, previendo posibles problemas. Bryony abrió la carpeta y empezó a leer. Era el informe de un investigador privado sobre Elliot Reeves, mucho más detallado que el que había encontrado en el escritorio. Contaba una historia muy diferente. Elliot Reeves era en realidad Elliot Harlow, hijo de Phineas Harlow, el mismo hombre que una vez había estafado a su padre. Había cambiado de nombre, creado una nueva identidad, pero el objetivo seguía siendo el mismo: hacerse con el control de la fortuna de los Cale. El informe contenía detalles de las maquinaciones pasadas de Elliot, falsificación de documentos, fraude, manipulación. Ya había estado casado una vez con la heredera de una pequeña compañía naviera de Liverpool. El matrimonio duró 2 años y acabó en un escandaloso divorcio, tras el cual Elliot recibió una importante indemnización. La mujer no tardó en vender lo que quedaba del negocio y abandonar el país. Bryony se quedó estupefacta. Su marido era un estafador profesional, un cazador de fortunas, y su padre lo sabía. Pero, ¿por qué había permitido este matrimonio? Ella encontró la respuesta en la última parte del informe. Malcolm Cale no solo sabía lo de Elliot, sino que le había dejado acercarse deliberadamente. Era una trampa. Phineas Harlow había engañado una vez al joven e inexperto Malcolm. Ahora Malcolm, un experimentado hombre de negocios, había decidido vengarse utilizando al hijo de su antiguo enemigo. Al informe se adjuntaban copias de documentos que demostraban la verdadera identidad de Elliot, pruebas de sus maquinaciones pasadas y, lo más importante, pruebas de que el acuerdo entre él y Malcolm era legalmente nulo por proporcionar identidades falsas. Bryony finalmente entendió. Su padre no era ingenuo, iba varios pasos por delante.
Había dejado que Elliot pensara que lo había engañado, mientras él mismo preparaba un contraataque, y ahora ese contraataque estaba en sus manos. Cogió el sobre cerrado y lo abrió con cuidado. Dentro había una breve carta de su padre, escrita pocos días antes de su muerte. Querida Bryony, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran ciertas y que Elliot ha mostrado su verdadera cara. Siento haberte hecho pasar por este calvario. Esperaba haberme equivocado, que realmente te amara a ti y no a nuestra fortuna. Pero debería haber estado preparada para lo peor. Siempre has sido más fuerte de lo que creías, más inteligente de lo que te mostré que creía. No lo he dicho lo suficiente, pero estoy orgulloso de ti, hija. Tú eres la verdadera Cale. En este sobre encontrarás todo lo que necesitas para proteger tu herencia. Úsalo sabiamente. Con amor, padre. Adjuntos a la carta había documentos legales, copias notariadas de pruebas del fraude de Elliot, su verdadera identidad y sus delitos pasados. Entre ellos había una copia de su primera licencia de matrimonio a nombre de Elliot Harlow y documentos de divorcio que mencionaban sus manipulaciones. Bryony tenía en sus manos una bomba capaz de destruir todos los planes de Elliot. Pero ¿cuál era la mejor manera de usarlo? Ella podría ir directamente a él con esta evidencia, pero algo le decía que no era el mejor plan. Elliot era astuto y peligroso. Si se le acorralaba, podía volverse impredecible. Necesitaba una estrategia. Sacó su teléfono y marcó el número de Imogen. La mañana comenzó con un ruido repentino. Varios coches se detuvieron en Thornhill. Bryony se asomó a la ventana de su habitación y vio salir a Elliot del primer coche, acompañado de un hombre que llevaba un maletín de cuero. Del segundo y el tercer coche salieron otros 4 hombres con elegantes trajes. Por su aspecto y sus modales, Bryony supo enseguida que eran abogados. Se acercaba el día, pero no esperaba que fuera tan pronto. Solo habían pasado 3 días desde que descubrió el alijo de su padre y supo la verdad sobre Elliot. Había planeado desenmascararlo en la gala de recaudación de fondos que se celebraría mañana. Pero Elliot había decidido actuar antes. Bryony inhaló profundamente, tratando de calmar su corazón que latía frenéticamente. Estaba preparada. El sobre con las pruebas, cuidadosamente preparado con la ayuda de Imogen, estaba en el primer cajón de su escritorio. Se vistió rápidamente, eligiendo un estricto traje azul oscuro, una prenda en la que se sentía segura. Se enfrentaba a la confrontación más importante de su vida. Mientras avanzaba por el pasillo, oyó voces procedentes del salón. Elliot ya estaba sentado allí con sus invitados, sin molestarse siquiera en informarle de su llegada. Típico de él. Siempre había pensado que Thornhill le pertenecía a él, no a ella. «Ah, ahí estás», le sonrió Elliot cuando ella entró en la habitación. «Siento no haberte avisado. Fue la decisión del minuto». Bryony miró a los reunidos. 5 hombres con trajes caros con una expresión de indiferencia profesional en sus rostros. Uno de ellos, el más viejo, con una cuidada barba gris, sostenía una carpeta. «¿Qué está pasando?», preguntó, aunque conocía perfectamente la respuesta. «Bryony, te presento al señor Leonard Pratt», señaló Elliot al hombre de barba gris. «Es socio del bufete Pratt, Henderson y Asociados. El señor Pratt nos está ayudando con algunos trámites relacionados con la herencia de tu padre». «Buenas tardes, señora Reeves», asintió Pratt. «Lamento la pérdida de su padre». «Gracias», respondió Bryony con frialdad. «Pero prefiero que me llamen señorita Cale». Elliot arrugó la nariz, pero rápidamente recuperó la sonrisa. «Bryony, querida, ¿por qué no te sientas? Estamos manteniendo una conversación importante». Ella se sentó en la silla junto a la chimenea, la misma en la que una vez le había gustado sentarse a su padre. Una elección deliberada, que enviaba una señal. Ella era la señora de Thornhill, no Elliot. «Te escucho»,
dijo, mirando directamente al señor Pratt. El abogado tosió. Señorita Cale, mi cliente, el señor Reeves, me ha proporcionado documentos que demuestran que el difunto Malcolm Cale llegó a un acuerdo con él en relación con la gestión del negocio y el patrimonio familiar. En virtud de este acuerdo, en caso de fallecimiento del señor Cale padre, el control de los activos pasaría al señor Reeves. ¿Podría ver esos documentos?, preguntó Bryony con calma. Pratt miró a Elliot, que asintió. El abogado le entregó una carpeta. Bryony miró despacio el contenido, el mismo contrato que Elliot había falsificado y que su padre había firmado cuando estaba enfermo y no se había dado cuenta del cambio. Muy interesante, dijo, devolviéndole los papeles. ¿Y qué propones? Según este acuerdo, continuó Pratt, el señor Reeves es ahora el gerente legal de Industrias Cale y el propietario de la mansión Thornhill. Usted, como heredera del señor Cale, tiene derecho a una asignación vitalicia cuya cuantía figura en la escritura. ¿Y si no acepto esas condiciones?, preguntó Bryony sin mostrar emoción. Me temo que el acuerdo se redactó de tal manera que sería muy difícil impugnarlo, contestó Pratt. Fue debidamente autorizado y firmado por tu padre en presencia de testigos. Elliot se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, un gesto que debería haber parecido cariñoso, pero que se sintió como una presión. Bryony, sé que es difícil de aceptar, dijo en voz baja. Pero tu padre quería que su legado estuviera en buenas manos, confiaba en mí. Ella le soltó la mano y se levantó. Mi padre nunca confiaría su legado a un extraño, dijo con firmeza, y menos al hijo de un hombre que una vez lo había engañado. Se hizo el silencio en la habitación. El rostro de Elliot se petrificó. ¿De qué estás hablando? Su voz era firme, pero Bryony notó que los músculos de su cuello se tensaban. Quizá deberíamos traer a otro abogado, sugirió Bryony. El mío. Estoy segura de que podrá aclarar algunas de las inexactitudes en su papeleo. Sacó su teléfono y marcó el número de Imogen. ¿Imogen? Buenos días, señora. ¿Podrías venir a Thornhill ahora? Tenemos una reunión imprevista con los abogados de Elliot. Colgó el teléfono y sonrió a los presentes. Imogen Hart llegará dentro de 20 minutos. Creo que podemos esperar a que llegue antes de continuar. Elliot parecía molesto, pero asintió. Por supuesto, no tenemos prisa por llegar a ninguna parte. Los 20 minutos siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Los abogados hablaban en voz baja entre ellos. Elliot comprobaba nervioso su teléfono y Bryony permanecía inmóvil, reuniendo fuerzas para el enfrentamiento que se avecinaba. Finalmente, el timbre anunció la llegada de Imogen. Rowena la acompañó al salón. Imogen Hart entró, alta y serena, con un maletín de cuero no menos imponente que el del señor Pratt. «Buenos días a todos», dijo, evaluando rápidamente la situación. «Veo que han decidido empezar sin mí. Estábamos hablando del acuerdo entre el señor Reeves y el difunto señor Cale», contestó Pratt. «Sí, es un documento curioso», asintió Imogen sentándose junto a Bryony. «Lo conozco, y debo decir que tengo serias dudas sobre su legalidad». «¿Por qué motivos?», preguntó Elliot bruscamente. «Por varios motivos», respondió Imogen con calma. «En primer lugar, el estado de salud del señor Cale en el momento de la firma. En segundo lugar, el hecho de que los términos del acuerdo se hubieran modificado sin su conocimiento. Y en tercer lugar». Hizo una pausa. «La identidad de una de las partes del acuerdo». «¿A qué se refiere?». Pratt frunció el ceño. «Creo que el señor Reeves puede explicarlo». Imogen miró a Elliot. «O tal vez debería llamarle señor Harlow». El rostro de Elliot palideció. Los abogados se miraron confundidos. «Debe de haber algún error», dijo. «Mi apellido es Reeves. Siempre ha sido Reeves». «¿De veras?». Imogen abrió su maletín. «Tengo aquí una copia de su partida de nacimiento, señor Harlow.
También tengo su cambio de nombre antes de conocer a la señorita Cale. Señor Reeves, ¿qué está pasando?, preguntó Pratt, visiblemente alarmado. Elliot se recompuso rápidamente. Esa mujer intenta confundir la situación, dijo, señalando a Imogen. Siempre ha estado de parte de Bryony, no de Malcolm. No quiere que se cumpla su última voluntad. La última voluntad de mi padre está en su testamento, intervino Bryony. Imogen lo había redactado a petición suya una semana antes de morir. Ella asintió e Imogen sacó un documento de su maletín. Este es el testamento oficial de Malcolm Cale, dijo la abogada, entregándole el papel a Pratt. Está debidamente certificado y registrado. Según su hija, Bryony Cale, es la única heredera de todo el patrimonio. Pratt examinó el documento y se lo entregó a sus colegas. Se inclinaron sobre el papel, discutiendo en voz baja entre ellos. No importa, insistió Elliot. Nuestro acuerdo tiene prioridad sobre el testamento. Se firmó antes. Eso suele ser cierto, asintió Imogen. Pero no si el acuerdo se hizo de forma fraudulenta, y dado que ocultaste tu verdadera identidad y cambiaste los términos del documento antes de firmarlo, yo diría que es un caso clásico de fraude. Elliot se puso en pie de un salto, con el rostro contorsionado por la rabia. «¡Esto es una calumnia!», exclamó. «Te demandaré por semejante acusación». «Por favor», replicó Imogen con calma. «Podemos presentar más pruebas ante el tribunal. Por ejemplo, el testimonio de testigos de su primer matrimonio y posterior divorcio, en los que utilizó un esquema similar». Bryony vio cómo la confianza de Elliot se desmoronaba ante sus ojos. Siempre había estado tan seguro de su invulnerabilidad, de su derecho a tomar lo que quisiera. Ahora se daba cuenta de que estaba acorralado. «Caballeros», dijo Imogen a los abogados de Elliot, «les sugiero que lean este material antes de seguir apoyando las pretensiones de su cliente. Creo que les resultarán muy persuasivos». Sacó una carpeta de su maletín y se la entregó a Pratt. Empezó a hojear el contenido y su rostro fue cambiando gradualmente de la indiferencia profesional a una creciente preocupación. «Señor Reeves, o Harlow», dijo por fin, «creo que debemos discutir la situación en privado». Elliot pareció querer objetar, pero luego asintió y salió con los abogados a la habitación contigua. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Bryony respiró hondo por primera vez en la mañana. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Imogen en voz baja. «Malcolm estaría orgulloso». «Gracias», sonrió Bryony débilmente. «Pero esto no ha terminado». «No», asintió Imogen. «Pero Elliot ya se da cuenta de que ha perdido. Ahora solo pensará en cómo salir de esta situación con la menor pérdida posible». Esperaron durante casi media hora. Por fin, la puerta se abrió y solo el señor Pratt volvió a entrar en el salón. Elliot no estaba con él. «Señorita Cale», comenzó el abogado sintiéndose evidentemente incómodo. «A la luz de nueva información, mi bufete declina representar a Mr. su marido en este asunto. Le pedimos disculpas por las molestias». «Entiendo», asintió Bryony. «¿Dónde está Elliot?» «Me pidió que le dijera que volvería más tarde para recoger sus efectos personales», contestó Pratt, «y que esperaba una resolución civilizada de la situación». Cuando los abogados se marcharon, Imogen se volvió hacia Bryony. «No creo que se rinda tan fácilmente», advirtió. «Elliot está acorralado y eso lo hace peligroso». «Lo sé». Bryony se acercó a la ventana y miró hacia el camino de entrada, donde los abogados subían a sus coches. «Pero ahora no tiene respaldo legal. Y tenemos pruebas de su fraude. Los periódicos de la mañana estaban llenos de titulares. Escándalo en la alta sociedad de Bristol. La heredera de los Cale desenmascara a su fraudulento marido. El hijo de un famoso estafador intentó apoderarse de la fortuna de los Cale. Harlow contra los Cale. La historia se repite 30 años después». Bryony hojeó las primeras páginas, extendiendo los periódicos sobre la mesa de la cocina de Thornhill.
Los sucesos de anoche en la recaudación de fondos ya se habían hecho públicos. No deberías leer todo esto. Rowena le puso una taza de té delante. Solo conseguirás enfadarte. No estoy enfadada, replicó Bryony. Solo intento ver cómo es desde fuera. Sonó el timbre. Rowena fue a abrir, y un minuto después, Imogen Hart entró en la cocina, con un aspecto inusualmente agitado. ¿Has visto las noticias de la mañana?, preguntó sin perder tiempo en saludar. Solo los periódicos. Bryony señaló la mesa. ¿Qué ha pasado? Elliot intentó salir del país durante la noche, dijo Imogen sentándose enfrente. Lo detuvieron en el aeropuerto de Heathrow. Tenía billete para un vuelo a Dubái. Bryony enarcó las cejas. Creía que la policía solo quería interrogarlo, no detenerlo. Al principio sí, asintió Imogen, pero cuando intentó escapar cambió la situación. Además, encontraron documentos en su equipaje que indicaban otros planes fraudulentos. Parece que no era su único objetivo. Bryony negó con la cabeza. Incluso ahora, sabiendo toda la verdad sobre Elliot, le costaba creer que el hombre con el que había vivido 3 años fuera tan engañoso y calculador. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Se le acusará de fraude, falsificación y posiblemente evasión de impuestos. Imogen sacó su tableta y abrió el correo electrónico. Acabo de recibir un mensaje de la fiscalía. Piden tu opinión como parte perjudicada. No estoy segura de querer pasar por eso. Bryony se frotó las sienes. El juicio público, el testimonio, toda esa suciedad en la prensa. No tienes por qué asistir a todas las vistas, dijo Imogen en voz baja. Puedo representarte, pero tu declaración reforzará el caso contra Elliot. Bryony se lo pensó un momento. Una parte de ella quería olvidarlo todo, dejar a Elliot en el pasado y empezar una nueva vida. Pero la otra parte, la que había heredado la terquedad de los Cale, exigía justicia. De acuerdo, decidió finalmente. Haré lo que sea necesario, pero no quiero que esto sea el centro de mi vida durante los próximos meses. Lo entiendo, asintió Imogen. Intentaremos minimizar tu implicación. Hizo una pausa y añadió. Por cierto, ¿sabes qué encontró la policía en el teléfono de Elliot? Bryony negó con la cabeza. Correspondencia con su padre, Phineas Harlow. Imogen parecía satisfecha. Lo habían planeado desde el principio. Phineas quería vengarse de tu padre utilizándote. Era una venganza familiar. Dios, exhaló Bryony. Y todos estos años nunca sospeché nada. No debes culparte, dijo Imogen con firmeza. Elliot era un manipulador profesional. Tú no eras más que otro objetivo. Y mi padre lo sabía, suspiró Bryony. Lo sabía y me utilizó como cebo. No exactamente, replicó Imogen. Malcolm no estaba seguro al principio. Sospechaba que Elliot podía estar relacionado con Harlow, pero no tenía pruebas. Así que contrató a un detective y reunió información. Creo que esperaba estar equivocado. ¿Y cuando se dio cuenta de que no lo estaba? Bryony preguntó. ¿Por qué no me lo dijo? Imogen hizo una pausa, buscando las palabras. Tu padre era un hombre complicado, Bryony. No siempre sabía cómo expresar sus sentimientos, pero te quería y quería protegerte. A su manera. ¿Dejarme con un marido intrigante y un alijo de pruebas? Bryony sonrió con amargura. Preparándote para defenderte, corrigió Imogen con suavidad. Creía en ti más de lo que crees. Se sentaron en silencio hasta que Rowena trajo una tetera recién preparada. ¿Y ahora qué?, preguntó Bryony cuando el ama de llaves se hubo marchado. ¿Qué voy a hacer con todo esto toda mi vida? Eso depende de ti, respondió Imogen. Pero primero tenemos que hacer los trámites legales. El divorcio, volver a emitir todos los documentos de la empresa, asegurar tu herencia. Ya he preparado los papeles necesarios. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, firmas y llamadas telefónicas para Bryony. Ella solicitó oficialmente el divorcio, citando el fraude como motivo.
Dadas las circunstancias y el escándalo público, el proceso prometía ser rápido. Imogen se encargó de la mayor parte del trabajo jurídico, lo que evitó a Bryony tener que navegar por los entresijos del derecho de sociedades. Pero hubo una reunión de la que Bryony decidió encargarse ella misma, con el Consejo de Administración de Industrias Cale. La reunión estaba prevista para el martes a las 10 de la mañana. Bryony había elegido para ella un austero traje marfil, un color que siempre le había dado confianza. La acompañaba Imogen, cuya silenciosa presencia era como un escudo. Cuando Bryony entró en la sala de juntas de la sede central de la empresa, en el centro de Bristol, ya había 7 personas reunidas, todos hombres, la mayoría de más de 50 años. Se levantaron para saludarla, pero había duda en sus ojos. No estaban acostumbrados a ver a una mujer Cale en esta oficina. «Caballeros», comenzó Bryony, tomando asiento a la cabecera de la mesa. «Gracias a todos por dedicar su tiempo a esta reunión. Como ustedes saben, desde la muerte de mi padre y los recientes eventos que involucran a mi marido, me convertí en el único propietario de una participación mayoritaria en Industrias Cale». Hizo una pausa, dándoles tiempo para reflexionar sobre lo que había dicho. «Hoy estoy aquí para presentarles mi visión del futuro de la empresa». Uno de los directores, Jeffrey Wells, un hombre que había trabajado con su padre durante más de 20 años, se aclaró la garganta. «Señorita Cale, con el debido respeto, comprendemos su deseo de participar en los asuntos de la empresa, pero tal vez sería más prudente nombrar a un directivo con experiencia que...» «Señor Wells», le interrumpió Bryony, manteniendo la calma, «no tengo intención de dirigir yo misma la empresa. Tengo mi propia carrera que seguir, pero tampoco tengo intención de poner el control del legado de mi familia en manos de alguien que no lleva el apellido Cale». Abrió la carpeta que tenía delante. «Aquí está el plan de reestructuración que he elaborado con la ayuda de consultores. Seguiré siendo presidenta del consejo, pero la gestión diaria correrá a cargo de un equipo de profesionales que seleccionaré personalmente y que me informarán periódicamente». Bryony repartió copias del documento a todos los presentes. «Les invito a revisar este plan y a aportar sus comentarios y sugerencias dentro de una semana. Pero quiero que todos entiendan que la decisión final me corresponde a mí». Recorrió con la mirada los rostros de los directores esperando objeciones, pero, para su sorpresa, la mayoría de ellos parecían interesados mientras estudiaban el plan propuesto. «Es un documento muy completo», comentó Wells tras unos instantes de silencio. «Es evidente que se han tomado el asunto en serio». «Soy Cale, señor Wells», respondió Bryony con sencillez. «No hacemos las cosas a medias». Cuando terminó la reunión, Imogen se inclinó hacia ella. «Están impresionados», susurró. «Les ha sorprendido». «Bien», asintió Bryony, «que se acostumbren a las sorpresas». Al salir del edificio de la empresa, sintió una extraña satisfacción. Por primera vez en su vida se sentía realmente una heredera de los Cale, no solo portadora del apellido, sino continuadora de la obra de su familia. El juicio de Elliot comenzó 3 meses después. Como Imogen había prometido, Bryony solo tuvo que comparecer 2 veces, para el testimonio y el día de la lectura del veredicto. El resto del tiempo prefirió centrarse en su vida. El divorcio se concluyó rápidamente, dadas las circunstancias. Bryony recuperó su apellido de soltera y se sintió aliviada al borrar los últimos rastros de la presencia de Elliot en su vida. Una tarde, unos 6 meses después de que Elliot saliera a la luz, Bryony estaba sentada en el despacho de su padre, ahora su propio despacho, revisando los informes de la empresa. Llamaron a la puerta e Imogen entró. «Espero no molestar», dijo, fijándose en los papeles que había sobre la mesa. «No, estaba a punto de tomarme un descanso». Bryony apartó los papeles. «¿Qué te trae por aquí a estas horas?» «Buenas noticias». Imogen se sentó en la silla de enfrente.
La sentencia de Elliot ha sido confirmada por el Tribunal de Apelación. 6 años de prisión, confiscación de bienes y prohibición de ocupar cargos ejecutivos tras su puesta en libertad. Me parece justo, asintió Bryony. Ya no sentía rabia ni rencor hacia su ex marido, solo cansancio y ganas de dejarlo atrás. Una cosa más. Imogen le entregó un sobre. La confirmación oficial del tribunal de que la reclamación de Elliot sobre tu herencia es nula. Tu propiedad está totalmente protegida. Bryony cogió el sobre pero no lo abrió. Sabía lo que contenía. «¿Sabes?», dijo tras una pausa, «cuando todo esto empezó, me aterrorizaba la idea de perder Thornhill. Esta casa, la compañía de mi padre, parecían lo único que me importaba». «¿Y ahora?», preguntó Imogen. «Ahora me doy cuenta de que no se trata de las paredes ni de las acciones», sonrió Bryony. «Se trata de quién soy. Podría perder todo eso y seguir siendo Bryony Cale. Y eso es lo que importa». «Tu padre diría lo mismo», replicó Imogen en voz baja. Al fin y al cabo, él mismo casi lo había perdido todo una vez y había vuelto a empezar. «Sí», asintió Bryony. «Y sabes, tengo una idea de qué hacer a continuación». Sacó una carpeta de bocetos de un cajón del escritorio. «¿Recuerdas que siempre dije que el ala este de Thornhill era demasiado grande y estaba vacía? Estoy pensando en convertirla en una galería de arte». Imogen enarcó las cejas. «¿Una galería? ¿En tu casa?» «No exactamente en la casa», explicó Bryony. «El ala este tiene una entrada independiente desde la calle. Puede convertirse en un espacio público sin perturbar la intimidad de la parte principal de la casa». «¿Qué vas a exponer allí?», preguntó Imogen. «En primer lugar, la obra de artistas locales». Bryony desplegó uno de los bocetos. «Bristol está lleno de talentos que no tienen suficiente espacio. Y, por supuesto, quiero crear un departamento de restauración. Al fin y al cabo, es mi especialidad». Imogen estudió los bocetos que mostraban habitaciones luminosas y espaciosas, con techos altos y grandes ventanales. «Es un proyecto ambicioso, pero creo que es adecuado para ti». «Necesito algo propio», dijo Bryony con sencillez, «algo que no esté relacionado con mi padre ni con Elliot, mi propia creación». Las obras de la galería comenzaron casi de inmediato. Bryony contrató a un arquitecto especializado en renovar edificios históricos y juntos idearon un plan que conservaba el carácter único de Thornhill, pero adaptado a una nueva función. En Bristol, muchos se mostraron escépticos. «Otra rica heredera jugando al arte», decían. Pero Bryony no prestó atención a las críticas. Sabía lo que quería y persiguió metódicamente su objetivo. La Galería Thornhill abrió exactamente un año después del funeral de Malcolm Cale. Era un día soleado, algo poco habitual en Bristol en esa época del año. Frente a la entrada del ala, se había congregado una multitud impresionante. Artistas locales cuyas obras habían sido seleccionadas para la primera exposición, miembros de la prensa, ciudadanos curiosos. Bryony estaba de pie en un pequeño podio, preparándose para cortar la simbólica cinta. A su lado estaban Imogen Hart, Rowena Glass y algunos amigos íntimos. Miró a los presentes y sintió una oleada de orgullo. Este era su momento, su logro. «Queridos amigos», comenzó su discurso, «hoy es un día muy especial, no solo para mí, sino para toda la comunidad artística de Bristol. La Thornhill Gallery está concebida como un espacio donde la tradición se une a la modernidad, donde la historia de la Casa Cale se entrelaza con el futuro del arte en nuestra ciudad». Hizo una pausa, mirando la fachada del edificio en el que creció. «Mi padre, Malcolm Cale, siempre decía que un verdadero legado no son las piedras ni el dinero, sino la capacidad de crear algo nuevo sobre los sólidos cimientos del pasado. Hoy continúo su obra, pero a mi manera». Los aplausos estallaron cuando cortó la cinta. Las puertas de la galería se abrieron y la gente empezó a entrar, donde les recibieron salas luminosas con exposiciones cuidadosamente seleccionadas.
La primera exposición trataba de la historia de Bristol a través de su arquitectura, un tema que a Bryony le apasiona como restauradora. Pero la exposición más importante para ella era el pequeño retrato que había en la sala central, un retrato de su padre pintado por un joven artista de la escuela de arte local. No representaba a Malcolm Cale como un hombre de negocios severo, sino como un hombre reflexivo, de sonrisa fácil y mirada atenta. A él le habría gustado, dijo Imogen, deteniéndose junto a Bryony delante del retrato. Nunca lo admitiría, pero le habría gustado. Lo sé, sonrió Bryony. Siempre apreciaba la belleza, solo que no lo demostraba. Permanecieron en silencio, observando a los visitantes pasar de una exposición a otra, comentando lo que habían visto. ¿Qué será lo próximo?, preguntó Imogen. ¿Qué planes tienes? Bryony se lo pensó un momento. Vivir, respondió con sencillez. Dirigir la empresa, desarrollar la galería, quizá volver a la restauración. Tengo muchas ideas. ¿Y una vida privada?, preguntó Imogen con cautela. Ya habrá tiempo para una vida privada. Bryony se encogió de hombros. No tengo prisa. Estoy bien como estoy ahora. Caminaron por los pasillos de la galería, saludando a los invitados y aceptando felicitaciones. Bryony se sentía extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo estaba completamente segura de su camino. Al anochecer, cuando los últimos invitados se habían dispersado, Bryony regresó a la parte principal de la casa. Thornhill la recibió con su silencio habitual, pero ahora ese silencio no parecía opresivo, sino más bien apacible. Subió al primer piso, a su dormitorio, y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el jardín, iluminado por la suave luz de los farolillos. En algún lugar, enterrado entre los árboles, estaba el alijo de pruebas contra Elliot, ahora innecesario, pero guardado como recordatorio. Bryony pensó en lo mucho que había cambiado su vida en aquel año, de un matrimonio seguro pero vacío a la confusión y la traición, de luchar por una herencia a crear algo nuevo. La mansión Cale siempre le había parecido algo inmutable, monumental, congelado en el tiempo. Ahora se daba cuenta de que incluso el más sólido de los muros podía adaptarse, cambiar, crecer, y también las personas. Abrió el cajón de su mesilla de noche y sacó lo único que había conservado de Elliot, una cajita que contenía un anillo de compromiso. Un zafiro, el color de sus ojos, como él había dicho una vez. El primer y quizá único regalo sincero de un hombre cuya vida entera había sido una mentira. Bryony cerró la caja y la guardó. Algunas cosas merecían ser guardadas como recordatorios, no del dolor, sino de la fuerza que había adquirido al superarlo. Mañana empezaba un nuevo día, y tenía mucho que hacer. Reunirse con la junta directiva, planificar la próxima exposición, discutir el proyecto de restauración del museo de la ciudad. La vida seguía, llena de nuevas oportunidades y retos. Bryony Cale estaba preparada para ellos. Sobre los sólidos cimientos del pasado estaba construyendo su futuro, con sus propias reglas, con sus propias manos, en su propia tierra.